Bueno, buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Vamos a continuar con este estudio que estamos transitando estos días, los miércoles, pero bueno, hoy hay una excepción, los días jueves. Y estamos viendo el libro de Esdras. Y la verdad que cada capítulo que uno puede ir leyendo va encontrando muchas riquezas en este libro. Es un libro que uno puede ver la soberanía de Dios, podemos ver su obrar en su pueblo, y es algo que también nos habla a nosotros, y como bien decía el pastor la semana pasada, que tenemos que tratar de que estas cosas nos hablen a nosotros también, que más allá de que uno ve la historia del pueblo, puede ver la redención del pueblo, pero también es importante que podamos ver ese obrar en nosotros. Y hacer un breve resumen del capítulo 5, del capítulo anterior. El pastor nos hablaba acerca de esa profecía que el profeta Ageo hablaba, y que a través de esa profecía el pueblo reaccionó frente a esa palabra de Dios y comenzaron a obrar. El pueblo había quedado quieto durante mucho tiempo, y cuando el Señor habló a través de su palabra, el pueblo reaccionó. El pueblo que conoce al Señor reacciona frente a la palabra. Y eso es lo que pasó con Zorobabel y Jesúa, que dice que fueron los que se levantaron, y junto con él el pueblo. Pero a partir de ahí también se levantó una segunda oposición, que esta oposición le preguntaron quién le había dado esa orden, le preguntaron quién eran sus nombres, y este permiso que ellos tenían para volver a edificar el templo. Entonces, ahí nos vamos a detener. Quiero que leamos por un segundo nada más el versículo 17 del capítulo 5, para meternos de lleno en este capítulo 6. 5:17 del libro de Esdras. Dice así, 5:17. Y ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia. Si es así, por el rey Ciro había sido dado orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y se nos envió a decir la voluntad del rey sobre esto. Entonces, esta oposición, este pueblo del otro lado del río, dice que fueron a buscar una respuesta, y el pueblo hebreo le dijo, bueno, vayan y pregúntenle al rey si lo que estamos haciendo nosotros es por nuestra voluntad, es por lo que se nos antoja, o porque seguimos primeramente el decreto y la voluntad de Dios y lo que había establecido el rey en su orden y en su decreto. Entonces, para poder entender un poco este capítulo 6, vamos a ver como título una fiesta solemne por el fin de una obra que Dios ha decretado. Y vamos a ver que este capítulo 6 se divide en tres partes. La primera que vamos a ver es del capítulo 6, del versículo 1 al 13, y nos habla del decreto de Dios y su permanencia. Del versículo 14 al versículo 18 vamos a ver la culminación de la obra, y del capítulo 19 al versículo 22 vamos a ver la fiesta solemne, la cual ellos celebraron. Entonces, bueno, vamos a hacer una pequeña oración y así entramos de lleno a esta porción que nos toca hoy considerar. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por lo que tú nos hablas, por lo que tú nos dices a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque es lo que siempre te rogamos, que tu palabra no falte en medio de tu pueblo, Señor. Tu palabra siempre tiene poder para transformar, para cambiar, y te rogamos que tu palabra, Señor, pueda ser esculpida en nuestra mente, en nuestro corazón cada día, y hoy no es la excepción. Señor, te pedimos que tu palabra nos hable, un versículo, una palabra que sale de tu boca, Señor, transforma el corazón, y creemos en eso, y por eso te rogamos, Señor, que tu palabra, que sean tus palabras la que hoy podamos recibir y que podamos hoy escuchar, Señor. En el precioso y bendito nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Vamos a leer de a poquito, como decíamos, en tres partes. Vamos a leer del versículo 1 del capítulo 6 hasta el versículo 13,
y así vamos a seguir viendo cada parte. Leemos. Esdras 6:1 dice así: entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia, y fue hallado en Nasmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: Memoria. En el primer año del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada, como lugar para ofrecer sacrificio, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y 60 codos de su anchura, y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey, y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, las cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y la puso en Babilonia, sean devueltas y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai, y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis del otro lado del río, alejaos de allí. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos, para edificar esa casa de Dios, que de hacienda del rey tiene el tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Y lo que fuera necesario, becerros, carneros y corderos para el holocausto al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que le dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sean dado día por día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por su hijo. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Y que el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey, pueblo, que pusiera su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplida prontamente. Entonces Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había dado orden. Después continuaremos con el resto del capítulo. Pero acá vemos que este decreto que Dios había establecido, vemos su permanencia y vemos los versículos 6 y 7, la resolución del conflicto. O sea, este pueblo enemigo que quería que el rey le diera el visto bueno, como diciendo, vamos a ir a hablar con el rey y el rey nos va a decir que la obra pare. Y cuando fueron se encontraron que el rey dijo, no, esta obra va a ser reedificada, esta obra va a volver de vuelta a su estado en el cual el rey anterior había decretado que se tenía que hacer. Entonces ahí vemos, quiero decir, la resolución de que a pesar de estos hombres inconversos que eran, se alinearon a la voluntad de Dios decretada. Y así en muchas ocasiones vemos cómo la voluntad de Dios, a pesar de hombres que no creen en Él, se alinean, se sujetan a lo que Dios dice, porque es el decreto de Dios el cual estaba establecido. Y los gobernadores que estaban del otro lado del río, dice que le dijeron, alejaos de ahí. O sea, lo que le estaba diciendo el rey es, ustedes no tienen parte en este asunto. Esa oposición que se había levantado para querer detener la obra, esta oposición, aún así, Dios dio vuelta y Dios, a través del decreto, hizo que el rey los sacara de esa oposición que tenía. Dice, el versículo 7 dice, dejan que hagan la obra de Dios, lo que Dios había determinado y proclamado por boca de sus profetas, ahora estos hombres sin Dios los comenzaron a ejecutar. Entonces, uno ve acá en esta resolución del conflicto que las oposiciones que se habían levantado, en este momento Dios comenzó a dar vuelta todo poco a poco.
y la resolución de este conflicto se comenzó a ver a través de la obra que Dios estaba haciendo, a través de Zorobabel y Jesúa, este sacerdote. En el versículo 8 al 10 vemos cómo los recursos son otorgados. Y es maravilloso ver cómo de la boca de estos acusadores que se habían levantado para detener la obra, el rey le dice, de donde sale el tributo de su pueblo, ese tributo sea dado para lo que necesiten estos judíos para terminar la obra. O sea, no solamente la oposición fue quitada, sino que los recursos de esa oposición fueron destinados al pueblo judío. Y es increíble cómo en la soberanía de Dios, vemos cómo Dios orquesta todas las cosas y cómo Dios las establece de una manera que el pueblo no pudo oponerse. Este pueblo enemigo, por más que quería ir a buscar el visto bueno o la razón de este rey, encontró todo lo contrario. De la boca de los acusadores, Dios la calla y ordena por su soberanía que en el silencio sirvan a este pueblo que ellos querían callar. En el versículo 10 vemos cómo ofrecían estos sacrificios agradables a Dios y que el mismo rey le dijo no solamente que se establezca el decreto para continuar la obra, sino que todos los animales que los sacerdotes necesitan para volver al culto y volver a hacer sacrificio, que sean dados por esta oposición. Y aún así, el rey inconverso dice, y que hagan sacrificios agradables al Dios del cielo, y oren por el rey y por su hijo. Es increíble cómo, decíamos recién, todo se fue orquestando de tal manera que hasta el mismo rey establece y dice, vuelva todo como estaba antes, y que también se ore por este rey. Versículo 11 al 13, vemos las advertencias que son anunciadas. Y quisiera que la podamos leer de nuevamente, porque hay algo muy particular ahí que tenemos que considerar. Y también por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto, se le arranque un madero de su casa, y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya todo rey, pueblo que pusiere su mano para cambiar y destruir esa casa, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto que sea cumplido prontamente. Entonces Tanai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Y acá vemos estas advertencias que son anunciadas. ¿Y por qué son esas advertencias? ¿Por qué no era el decreto de un rey lo que no tenía que ser alterado ni cambiado, sino lo que Dios estableció en su palabra? Es lo que había dicho que tenía que hacer y es lo que no se puede alterar ni cambiar. Entonces hay algo muy notorio en esto, que Dios también habla acerca de que cualquiera que, en el libro de Apocalipsis, cualquiera que agregue o quite una palabra en esa profecía, todas las maldiciones caigan sobre esa persona. Dios no permite que su evangelio sea diluido, que su evangelio sea cambiado. Dios no permite que su palabra sea alterada. Y eso es algo que, bueno, hablando de lo que hoy nos compartían nuestros pastores, acerca de la palabra de Dios y del conocimiento de su palabra, de que siempre podamos creer en lo que la palabra de Dios dice y no cambiar, ni mudarnos, ni alterar la palabra, porque hay un juicio cuando uno comete un pecado tan grande. De poder diluir, de poder cambiar, de decir por las apariencias, no decir la verdad como es. A veces uno quisiera tener el tacto correcto para decir las cosas como Dios las dice. Y a veces uno se equivoca, porque a veces decimos las cosas de mala manera. Pero eso podemos cambiarlo. Pero decir algo o no decir algo para que una persona pueda ofenderse o no decir la verdad porque una persona pueda sentirse ofendida, esa persona, y cambiar la palabra de Dios
cambiar lo que Dios está diciendo es un pecado aún mucho más grave que el poder decir las cosas a lo mejor de una manera equivocada. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con alterar lo que la palabra de Dios dice o diluir el evangelio para no quedar mal delante de los hombres. Entonces ahí vemos cómo esta advertencia fue anunciada, que aquel que intente hacer algo así pueda caer en ese juicio. A veces el Hijo de Dios puede pecar y con esto de pecar quiero decir que puede cometer un error y dañar al pueblo, dañar a la iglesia. Pero cuando una persona no es hija de Dios y lastima y hiere al pueblo, no tiene remordimiento y no espera que Dios le muestre si está equivocado o no. La persona que no tiene a Dios lastiman, alteran y no dicen las cosas como tienen que decirlas, no dice la verdad, no dice la palabra, porque no teme a Dios. Aquel que tiene a Dios puede revertir y puede cambiar su corazón y decir, la verdad es esta y me arrepiento. Entonces, este pueblo tuvo la oportunidad de tener el respaldo del rey, pero lo que tenía en consideración era la palabra de Dios, en la cual ellos se habían apoyado y habían comenzado a reedificar esta obra. Eso fue en lo cual ellos se apoyaron. Ellos no dijeron, voy a esperar que este rey venga y nos diga que volvamos a edificar. Ellos comenzaron a edificar porque ellos se sostenían en lo que la palabra de Dios había sido decretada. Ahora podemos ver varias cosas para aprender acerca de esta porción. Hace poco nuestro hermano Rodrigo vino de España y nos compartió ese domingo esa palabra acerca de Eclesiastés. Y fue algo muy lindo. El otro día hablaba con un hermano y me decía de cuánto ha sido de provecho. Y la verdad que fue muy oportuno esa palabra que nos compartió. Y creo que también viene en consideración lo que estamos viendo acá. Porque ese Dios que decreta, ese Dios que establece las cosas, ese Dios que tiene el control y el dominio del tiempo, y que la soberanía del tiempo depende de Él y no de nosotros, es algo que uno tiene que considerar y que siempre tener presente. Uno ve acá en este pueblo que esperó en Dios y confió que Dios estaba respaldando lo que ellos estaban haciendo. Y a veces uno tiene que omitir palabras, tiene que considerarse el mirar para otro lado, el no responder frente a agravios, el no responder frente a acusaciones, porque tenemos que esperar en Dios. Y esperar en Dios que no quiere decir que Dios calle y que Dios no sea justo y que Dios no hable cuando hay oposiciones. Pero Dios es aquel que permite que en medio de las oposiciones podamos ver su gloria y podamos verlo a Él. Uno ve como ejemplo Moisés, cuando quiso liberar al pueblo, el faraón no se levantó por su propia voluntad. Fue Dios que permitió que esa oposición se levantara para poder mostrar su gloria y su poder a través de esa oposición. Y a veces es difícil de poder entender esto. ¿Por qué se levantan oposiciones? ¿Por qué se levantan palabras en contra de la iglesia, en contra de nosotros? Es que son permitidas por Dios, para que podamos ver a través de ellas el poder de Dios, a pesar de esa oposición que se levanta, a pesar de las cosas que podamos ver. No hay nada que Dios no pueda mover del medio. No hay una piedra que Dios no pueda correr. No hay obstáculo que Dios no pueda derribar. Todo lo que Dios permite que se levanten como oposición en la iglesia es por algo, es para manifestar algo. Y aún cuando uno ve que esas oposiciones que se levantan son de personas con autoridad, gobernadores, reyes, que se levantan en contra de la iglesia, son permitidas por Dios para mostrar las miserias del hombre y para mostrar de qué está hecho el hombre, y que el hombre podrá levantarse, podrá oponerse, pero el decreto establecido por Dios no puede cambiar y no puede alterarse. Lo que Dios ha decretado en su palabra a favor de su iglesia, que las puertas del Hades no prevalecerán con ella, es así y se cumplirá, y nadie podrá levantarse en oposición a estas cosas.
Eso es lo que debemos considerar, que esta oposición que tuvo el pueblo, ellos confiaron en la palabra de Dios, se pusieron en manos a la obra, como quien diría, a poder establecer y volver a reedificar el templo, y creyeron en lo que la palabra de Dios le había sido encomendada y le había sido profetizada, y por eso comenzaron a edificar. No por lo que el rey estaba esperando que les dijeran, sino por lo que ellos habían creído. Y así tenemos que nosotros movernos por lo que Dios dice, no por levantarnos en oposición o generar oposición frente a alguien, sino por confiar en lo que la palabra de Dios nos dice. Vemos en el versículo 14 al 18, si alguno me lo podría hacer el favor de leerlo, 6, 14 al 18. Y los ancianos de los judíos se edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel, por mandato de Ciro de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos, y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Gracias, hermano. Ahí podemos ver en el versículo 14, como bien nos decía, que edificaban y prosperaban conforme a la palabra de Dios. Y eso Dios quiere dejar en claro, que todo lo que prospera en nuestra vida es lo que está conforme a la palabra de Dios. Nada puede prosperar en nuestra vida si no está alineado y es conforme a lo que la palabra de Dios nos dice. Y aún en nuestra iglesia misma. Cuando la iglesia es prosperada, y estoy hablando de prosperar no solamente en lo económico, cuando la iglesia prospera, cuando la iglesia crece, cuando la iglesia se establece, cuando la iglesia hay crecimiento en su palabra, cuando hay familias que se afirman en la fe, es porque es la palabra de Dios la cual hace que eso sea prosperado y que se establezca, es la palabra de Dios. La orden de estos reyes fueron las que se subordinaron al decreto establecido por Dios, y no al revés. Y eso es lo que uno ve en este libro, en este capítulo, que es lo que los reyes habían dicho, es lo que Dios había decretado primero. Hay algo que me sorprende, que dice que hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Y la respuesta a la palabra de Dios para sus hijos siempre estará llena de gozo. Siempre que Dios nos dé una palabra para poder hacer su obra, esa obra que se hace con gozo cuando hay una palabra de Dios que la sustenta. Quiero que me acompañen ahí en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 10 al 11. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 10 y 11, dice así: Si guardáis mis mandamientos y permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mis padres y permanezco en su amor, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Esta palabra nos habla de que el gozo de Dios está en el corazón de sus hijos. Cuando la palabra, cuando los mandamientos son obedecidos, cuando su verdad es obedecida, no hay mayor gozo que cuando uno cumple la palabra de Dios, el gozo llega a nuestra vida. Y cuando uno comienza esta obra que comenzó hace unos años atrás, yo creo que en el corazón de esos hermanos que tuvieron de un principio, como hoy bien decía nuestro pastor,
de esa palabra que tuvieron en su origen, y que esa palabra fue de inspiración, fue de gozo para empezar una obra. Y así es cuando siempre las obras de Dios comienzan. Siempre la palabra es la que trae gozo al corazón nuestro y es por la cual comenzamos a obrar. Como hoy decíamos también, de que aquellos que se levantan para servir a Dios, aquellos que se levantan para la obra de Dios, si no lo hacen con gozo, es porque su motivación no es la correcta. No hay mayor gozo que servirle a Dios. No hay mayor alegría que poder hacer. Y todo lo que uno hace, y cuando hablamos de servir a Dios, uno se imagina que son cosas que son para algunos. Servir a Dios es limpiar un baño, hermanos. Servir a Dios es agarrar una escoba. Servir a Dios es estar siempre dispuesto a la obra de Dios. Y cuando uno lo hace con alegría y no esperando a ver si hay alguien que me está mirando o hay alguien que no lo está haciendo y yo lo estoy haciendo. Si yo pienso así, es porque no lo estoy haciendo con gozo. Lo estoy haciendo porque quiero ser visto, porque lo estoy haciendo para que otros me imiten a mí. Cuando uno lo hace con gozo, lo hace porque Dios me lo muestra, porque Dios me lo dice y lo hago con alegría, sin importar lo que hagan los demás, sin importar lo que otros piensen o lo que otros digan. Uno cuando sirve a Dios con gozo se nota en nuestro corazón, se nota en las actitudes, se nota cuando lo hacemos. ¿Por qué? Porque lo hacemos con gozo. Y eso es lo que siempre tiene que ser el termómetro para que yo me responda. No para mirar a otros, para que yo me responda. ¿Estoy obrando agradecido a Dios por lo que me permite hacer? ¿O me estoy quejando por esto? ¿Estoy obrando para que los demás me miren? ¿Estoy obrando para ser visto por los hombres? Porque si yo tengo esas motivaciones, el gozo no va a estar en mi corazón. Pero si yo me analizo y digo, hay gozo en mi corazón, tené paz, hermano. Porque es lo más hermoso que te puede pasar en tu vida, es obrar en el Señor y hacerlo con gozo. Dice que los sacrificios que comenzaron a hacerse son evidencia de que este pueblo era consciente de su pecado. Y esa necesidad que tenía de ser redimidos. Este pueblo es el pueblo que, llamados a ese pacto, entendían que tenían que hacer sacrificios para alcanzar ese perdón que Dios les hablaba a través de sus leyes. Y es evidencia de que también necesitaban el perdón de sus pecados, porque también fueron conscientes que ese lugar donde habían estado durante tantos años era producto de su pecado, de su orgullo, de su vanidad, de su soberbia, de haberle dado la espalda a Dios. Y por ese pecado es que estaban en ese lugar. Por eso el hecho de volver al sacrificio para ellos representaba perdón de Dios. Para ellos representaba Dios va a estar en medio nuestro nuevamente y va a poder perdonar los pecados que habían cometido. Ellos pertenecían a ese pueblo del pacto antiguo, pero entendían la necesidad de sus sacrificios para perdón y remisión de los pecados. ¿Qué podemos aprender de esta porción para nosotros? Hay una palabra que a mí me encanta, que dice que si Jehová no edifica la casa, en vano son los que la edifican. Si esta iglesia no fuera edificada por Dios, todo lo que hicimos fue en vano. Y suena muy duro, pero es así. Si la iglesia es edificada por Dios, todo lo que hacemos será para la gloria de Dios. Y eso es lo que siempre tenemos que buscar. Que todo lo que hagamos para la edificación de la iglesia sea para que Dios sea glorificado, para que Él sea exaltado, no nosotros. Pero siempre tenemos que entender que la prosperidad es la respuesta a lo que la palabra de Dios había decretado. Entonces, para nosotros, todo lo que podemos ver que Dios decreta en su palabra, que Dios establece en su palabra y llega a nuestras vidas, y podemos ver cómo la iglesia comienza a edificarse, es porque la palabra de Dios está en medio nuestro. Si la palabra de Dios no está en medio nuestro, es ahí donde hay algo que no está bien. Yo siempre digo que aún en nuestros momentos libres, aún en los momentos donde tenemos comunión, que siempre la palabra de Dios esté en nuestra boca, porque eso es lo que hace que la iglesia sea una iglesia verdadera. Si la palabra de Dios no estaría en medio nuestro, sería un club,
social, sería un club deportivo y que nos juntamos a pasar tiempo. La palabra de Dios tiene que estar en medio nuestro, en todo momento, no solamente cuando se predica por medio de nuestros pastores, sino también entre nosotros, entre su pueblo. Es lindo tener palabra de Dios y eso hace que la iglesia sea edificada, porque siempre la palabra está continuamente hablándonos, continuamente de corazón a corazón, transmitiendo la palabra. En Efesios 2:10 dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Las buenas obras que hay en medio de su pueblo son las que Dios determinó y decretó para que nosotros pudiéramos andar en medio de ellos. Entonces podemos decir que estas obras no son respuesta de nuestras virtudes, de nuestros talentos, ni siquiera de nuestros dones. Lo que Dios ha permitido en nosotros es las obras que Él estableció antes que todo fuera hecho, antes que esta iglesia fuera ordenada en su membresía. Dios preparó obras para que anduviéramos en medio de esas obras, nosotros como su pueblo. El día que fuimos ordenados, el pastor Alejandro citó algo que en su tiempo, cuando él recién conoció al Señor, una persona le había dicho y fue algo que todos pudimos entender lo que estaba diciendo, ¿no? Que no se trata de nosotros, se trata de Él. Y qué oportunas fueron esas palabras para hoy poder recordar eso y saber de que no se trata de nosotros, no se trata de todo lo que podamos tener para la iglesia o lo que nosotros podamos dar a la iglesia, no se trata de nuestra capacidad, de nuestros talentos, no se trata de eso. Se trata de Dios y eso es lo que tenemos que siempre tener en claro, que es su iglesia. A veces uno comete el error involuntario, ¿no? Decir nuestra iglesia y yo sé que es involuntario, que entendemos que no es nuestra, pero si pecamos en creer que sí lo es y es a nuestro criterio, es como nosotros creemos, es a nuestro parecer, entonces sí estamos pecando, porque creemos que es nuestra. Y la obra es de Dios, la iglesia es de Cristo. Nosotros no pusimos nada por esta iglesia. El Señor puso toda su sangre para redimirnos. Y hablándolo, lo que hoy el pastor hablaba, acerca de tener siempre presente que fue la resurrección, fue la muerte de Cristo la que nos unió y por lo tanto es lo que tenemos que tener siempre en nuestro corazón y nunca olvidarnos. Si lo podemos entender, ese gozo siempre va a estar en medio nuestro. Somos el pueblo redimido, somos esa nación santa que Dios nos unió en su providencia, en su soberanía para unirnos y para poder entender que necesitamos cada día como iglesia de venir a Cristo, de presentarnos delante de Él. Como este pueblo venía y presentaba esos sacrificios, nosotros tenemos que venir todos los días, no acá a la iglesia, sino delante de Dios y presentar nuestro corazón y decir, Señor, necesito arrepentimiento, necesito arrepentirme de mis pecados. Quiero que me acompañen en el libro de Oseas, después del profeta Daniel, Oseas, capítulo 14. Es un breve resumen de lo que estábamos viendo en esta porción. Oseas, capítulo 14, versículo 1 y 2. Dice así: Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: quitad toda iniquidad y aceptad el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Hermosa palabra para considerar y entender cómo es la actitud, que siempre aquel que se vuelve a Dios es para reconocer sus pecados,
que la súplica y el clamor es siempre para que Dios sea aquel Dios misericordioso que prometió, que Él es consciente que necesitamos de su Espíritu cada día para poder mortificar nuestros pecados, y que solo a través de ese sacrificio aceptable por Dios, el cual es Cristo, el que podemos entrar por medio de Él. Y lo último que vamos a ver en esta porción que nos toca hoy del capítulo 6, está en el versículo 19 al 22, que son las fiestas solemnes que fueron celebradas. Y vamos a leer Esdras capítulo 6, del 19 al 22. Dice así: También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una. Todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Y comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de la inmundicia de la gente de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel. Y celebraron con regocijo las fiestas solemnes de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa del Dios de Israel. Es hermoso ver cómo estuvieron más de 70 años sin haber celebrado la Pascua. Esa Pascua era una de las fiestas más solemnes que el pueblo judío tenía. Era una de las fiestas más importantes por lo que ellos representaba. Esa Pascua representaba esa noche anterior que celebraban la libertad de tantos años de haber sido esclavos de una nación. Y ellos poder celebrar en este mismo momento esa Pascua que por providencia de Dios cayó en este momento. Ellos recordaban que también habían sido esclavos del pecado, que ellos también habían sido esclavos de la maldad y que por ende hoy Dios le estaba dando la oportunidad de celebrarla. No es la intención dar una interpretación teológica de estas fiestas, porque habría mucho para decir, pero vamos a ver aplicaciones acerca de esto. Pero para ellos celebrar la Pascua era recordar la liberación, y seguida a la Pascua ellos celebraban las fiestas de los panes sin levaduras que se hacían durante 7 días. Todo lo leudado del pan debía ser quitado y todo eso representaba el pecado que debía ser quitado de en medio de ellos. Ahora hubo una preparación especial. Para esta ocasión la Pascua debía celebrarse y debían purificarse por lo que habíamos leído, debían apartarse de la inmundicia de la cual se encontraban, y era toda una preparación. Pero como si esto fuera poco también, estas fiestas solemnes eran para celebrar que el templo había sido levantado, que el lugar donde ellos se reunían para adorar a Dios, hoy de vuelta comenzaban a tener esa oportunidad de que esa comunión ya no iba a ser más interrumpida, que iban a estar en medio de ese templo, adorando a Dios y presentándose delante de Él. Entonces ahí podemos ver que el gozo de Dios, esa alegría, Dios se la había devuelto, porque ahí como termina el texto, de una manera hermosa, dice que Dios le había alegrado el corazón. Para terminar rápido, las aplicaciones que podemos llevarnos es que si para los judíos estas fiestas eran solemnes, como lo que era la Pascua o estas fiestas de los panes sin levadura, cuán solemne tiene que ser para nosotros el hecho de poder presentarnos cada día delante del Señor. Cuán solemne tiene que ser el hecho de que cuando yo me levanto y veo la presencia de Dios, yo estoy celebrando también. Y que si para un pueblo que celebraba
la sustancia, que celebraban la sombra de lo que iba a venir y que para ellos era importante, cuánto más para nosotros, que nosotros entendemos el significado del verdadero de lo que representa la Pascua, que representa la obra de Cristo, cuánto más tenemos que presentarnos solemnemente cada día delante de la presencia de Dios para poder celebrar a Cristo en medio nuestro. Dios preparó una Pascua para su pueblo. La Pascua para nosotros es Cristo. Hay varias cosas que, por un tema de tiempo, como decíamos, no vamos a hablar, pero si quieren buscarlo, en el capítulo 12 de Éxodo, habla acerca de la Pascua y de ese momento que el pueblo había sido liberado. Y esa Pascua era ordenada por Dios y tenían que agarrar un cordero con ciertas características. Ese cordero no tenía que tener defecto alguno y tenía que ser presentado delante de Dios. Y el Señor a nosotros no es que nos dio un cordero sin defecto, nos dio la perfección misma, el cordero sin mancha, sin defecto, sin pecado. Dios proporcionó un cordero tan santo, tan santísimo para nosotros, para poder celebrar cada día esa Pascua, porque ese cordero perfecto, santo, sin mancha, es Cristo. Como decíamos, es la perfección misma, no es perfecto, es la perfección misma. Él es el glorioso, Él es el más hermoso de los hijos de los hombres, dice la palabra. Ese fue el cordero presentado para nosotros, para poder celebrar esta fiesta para nuestras vidas. Esa Pascua que representa a Cristo es la que el Señor puso en medio nuestro, delante de nuestro, para poder ser presentada. No era cualquiera, era el más hermoso. Cuando celebramos la cena, también podemos entender que no es para cualquiera esta celebración. Cuando uno dice, bueno, pueden participar aquellos que no son miembros de la iglesia todavía y que pueden mirar y pueden considerar cómo uno celebra, pero el hecho de poder participar de la cena, la iglesia, aquellos que hemos sido salvos por el Señor, aquellos que hemos declarado nuestra fe delante de Él y poder participar de la cena. Una vez hablaba con nuestro hermano Carlos y decíamos cuán solemne que tiene que ser siempre ese momento para nosotros. Cuán solemne que no tiene que ser algo más, como una rutina más, sino que es algo que debe considerarse de tal punto de entender el sacrificio y de que cada día podamos crecer más en ese conocimiento de lo que representó para nosotros ese sacrificio. El hecho de que cualquier persona no pueda entrar no significa de que tiene que tener años o tener un curso para poder entender lo que significa la membresía. Pero abrir a cualquiera esa fiesta tan solemne para nosotros es no considerar y no cuidar lo que realmente significa. Cuando uno puede entender lo que representa la cena, nunca va a ser algo aburrido, tedioso, cansador. Para nosotros el poder estar en la cena delante de Dios representa algo tan solemne y algo tan maravilloso que cuando uno lo ve y podemos mirarnos entre nosotros, entre los hermanos, yo no sé si a ustedes les pasó, pero cuando pudimos celebrar la cena, el día del ordenamiento, fue algo tan hermoso, fue algo tan lindo que como iglesia pudimos celebrar esa cena. Más allá de que pudimos hacerlo en otro lugar y estaba la iglesia, o pudimos estar todos juntos y que un pastor invitado, hermano, pudiera venir y presentarse, pero el hecho de poder hacerlo juntos como iglesia fue algo especial. Y que ese especial, ese día, sea siempre y que nunca nos olvidemos de lo que eso representa para nosotros, de lo que representa esa Pascua que representa a Cristo. En esa fiesta de la Pascua, la sangre de ese cordero pintaba los dinteles de la puerta para que la muerte no pasara sobre los primogénitos que estaban en esa casa. Esa sangre también representa para nosotros algo,
y que uno tiene que entender que esa sangre que fue señal de vida, para nosotros también la fue. Porque la palabra de Dios dice que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. La muerte no puede pasar por tu vida, porque aún aquel que muere y cree en Él vivirá, porque Cristo así lo decretó. Entonces, esa palabra de poder entender que esa sangre para nosotros representó redención, representó reconciliación con ese Dios que estaba airado con nosotros, y hoy esa sangre representó la vida para nosotros. Es algo maravilloso que debemos considerar. Dos pasajes antes de terminar. Primera de Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 8. Primera de Corintios 5. Dice así, versículo 6. No es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y de la maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Acá hablaba acerca de esta fiesta de los panes sin levadura, y qué claro que deja en claro este pasaje, que ese resto de levadura es el pecado residual que todavía hay en nosotros, y que no podemos olvidar tampoco esta verdad en medio nuestro. Siempre tenemos que recordar que somos pecadores. Siempre tenemos que recordar que todavía quedan restos, ese residuo de pecado en nosotros, todavía queda todo lo leudado que representa en medio de un pan, lo que representa el pecado para nosotros, y debemos considerar que debemos ir cada día al arrepentimiento, y cada día tenemos que hacernos cargo de que hay maldad en nuestro corazón, que todavía hay maldad en nosotros. Porque uno a veces se olvida y uno cree que ya somos redimidos y significa de que estamos en la gloria. Y nos olvidamos que cuando habla acerca de estas cosas no se le habla a un pueblo pagano, le está hablando a la iglesia. Si le está diciendo quítense toda maldad en medio de su corazón, es porque le está diciendo que hay maldad en su corazón. Y hay maldad en nosotros. Y cuando uno no la ve, queda ese resto y nunca nos podemos presentar como este pueblo se presentaba y se limpiaba para esto. Aunque era un ritual, aunque tenían que lavarse con agua que corría sobre un río y era un ritual, para nosotros hoy ya sabemos que no es un ritual. Para nosotros entendemos que es Cristo aquel que nos limpia, que es Cristo aquel que nos lava, que es Cristo aquel que por medio de su palabra nos lava el corazón cada día, y que tenemos que presentarnos delante de Él y decir: Señor, hay maldad en mi corazón todavía y necesito que tu palabra me lave, que tu palabra purifique mi corazón, porque si me voy a presentar delante de ese Cordero, que no es solamente sin defecto, que es el Cordero Santo, perfecto, que es el Cordero glorioso del Señor, y me voy a presentar delante de Él, ¿no tengo que purificarme? ¿No tengo que lavarme? ¿No tengo que prepararme? Como decía, ceñirse los lomos. Hablaba de estar preparados para eso. Estar preparado para presentarme delante de Dios todos los días. Ellos se purificaban una vez al año y creían que ya estaba, porque era Dios lo que le había dado en esa ley ceremonial. Nosotros todos los días tenemos que presentarnos delante de Cristo, que es nuestra Pascua, todos los días, y decir: Señor, quiero que tu palabra me purifique, quiero que tu verdad entre en mi corazón y que me lave. Eso es lo que tenemos que hacer para purificar nuestra alma. Y por último, por la gracia bendita de Dios,
hay algo que debemos agradecer, que este pueblo, a diferencia de nosotros, la comunión con Dios había sido interrumpida. Nosotros tenemos la oportunidad y la gracia de Dios, que esa comunión no se interrumpe por nada. Que todos los días podemos ir al trono de la gracia y presentarnos delante de Él y saber que Él nos habla, saber que Él está en medio de nosotros, que por la bondad de Cristo Dios puede morar en medio de su pueblo y que Cristo no nos es quitado. Que poder entender que mientras en la iglesia esté Cristo, la morada del Padre habitará en nosotros, como dice su palabra. Dios estará en medio nuestro. Una iglesia sin Cristo es una iglesia vacía, sin nada. Por eso es tan importante entender que esta comunión nunca puede ser interrumpida, ni por nosotros en medio nuestro, pero también en cada uno de sus hogares, en sus familias. El poder que la presencia de Dios esté y que nunca sea quitada. Y poder, como padres, como hombres de familia, empezar este año de esa manera. Que la presencia de Dios habite en medio de nuestros hogares. Porque la iglesia es esto. Son cada familia representada acá. Y que cuando nos reunimos y la presencia de Dios está en medio nuestro, qué hermoso es poder tener comunión así, de tal manera. Y entender que es Dios aquel que nos alegra. Por último, 2 Corintios, capítulo 6, versículos 16 al 18. Segunda de Corintios 6, del 16 al 18. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y de los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toques lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor, Dios Todopoderoso. Demos gracias a Dios porque por medio de esa palabra podemos entender que nosotros somos ese templo de Dios vivo y que Dios puso esa alegría en nuestro corazón. Dios alegró nuestro corazón para poder ser parte de esta iglesia. Como decía que Dios le da la alegría al pueblo, ser parte de una iglesia es algo en lo cual uno debe estar contento y feliz, porque es lo que Dios permitió y eso debe ser gozoso para nosotros. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque pudimos ver en ella como un pueblo que tuvo oposición, que se levantaron enemigos para obstaculizar tu llamado sobre ellos, pero hubo hombres de Dios que creyeron, Señor, en tu palabra, en tu verdad, y pudieron alinearse a tu decreto. Gracias, Dios, porque pudimos ver también que este pueblo, Señor, que crecía y podía edificar este templo, era por orden tuya y que esa prosperidad era por obra de tu palabra. Pudimos ver a este pueblo, Señor, que solemnemente celebraba tu nombre, gloria, Señor, por lo que tú habías hecho en ellos, Señor. Cuánto nos hablas a nosotros a través de esta palabra, Señor. Que podamos entender que como pueblo pasaremos por momentos difíciles, por momentos donde la oposición se podrá levantar, pero confiemos, Señor, siempre en tu palabra, en el decreto de Dios, que tu palabra dice que nada podrá, Señor, levantarse en contra de tu iglesia, Señor. Que las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia, contra tu pueblo. Señor, aferrarnos a tu palabra y saber de que podemos tener comunión contigo, Señor, de manera interrumpida, Señor. Gracias porque es por la obra de Cristo que ese velo fue rasgado, Señor. Y hoy tenemos libre entrada ante tu trono, a ese lugar santísimo que es Cristo,
y podemos presentarnos delante de Él. Gracias, Señor. Gracias porque tu pueblo no celebra, Señor, una fiesta común o una fiesta religiosa, sino que cada día que nos presentamos delante de ti y recordamos tu sacrificio, como hoy nuestro pastor nos hablaba acerca de la resurrección de Cristo, Señor. Gracias porque solemnemente podemos celebrar cada día a Cristo, Señor, y lo que representa para nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado como pueblo, como templo, como tu iglesia, Señor, y que por medio de la obra del Santo podemos disfrutar de la bondad, de la presencia del Padre en medio nuestro. Gracias, Señor, por disfrutar tu presencia, poder gozarnos de tu presencia, poder crecer en el conocimiento de tu verdad, de tu palabra. Son privilegios que tú nos has dado como tu pueblo, a tu iglesia, y Señor, como este pueblo gozoso por obrar y por accionar frente a tu palabra, culminó esa obra, Señor, que hasta el día que venga Cristo, Señor, que podamos siempre edificarnos los unos a los otros, Señor, como iglesia, Señor, para que tu iglesia, Señor, tu verdadera iglesia, pueda crecer y que tu nombre sea glorificado en medio de ella, Señor. Gracias, Señor, por lo que hemos aprendido, por lo que hemos leído hoy y por las verdades que pudimos aprender y llevarlos a nuestra vida y a la práctica, Señor. Danos la oportunidad cada día a poder presentarnos ante ti y por medio de la obra de Cristo y de tu Espíritu Santo poder ponerla como práctica y como obra en nuestras vidas. En el precioso nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.